poderosamente, pero que no te conviene hacer por las consecuencias que tiene. Generalmente se trata de algo que aparenta ser agradable, pero que al final resulta dañino. Frecuentemente, las consecuencias de las tentaciones, de caer en las tentaciones, casi siempre son terribles. Porque en realidad todas las tentaciones son destructivas en mayor o en menor medida. Todos hemos sido tentados de alguna manera. Y seguimos siendo tentados día a día. Tentados a obrar de una manera que no nos conviene. Todas las tentaciones de alguna forma llevan implícita la invitación a rebelarse contra el Creador. Por ejemplo, en España se anunció un chocolate y llamó la atención esa campaña publicitaria porque decía que la mejor forma de de vencer la tentación era cayendo en ella. Eso es lo que decía el anuncio. La mejor forma de vencer la tentación es dejarte caer en ella. Pero eso es mentira. Porque caer en la tentación no es vencerla, es dejarse vencer. Y teniendo en cuenta que las tentaciones siempre son destructivas al final, pues realmente no es lo que nos conviene. Pero así es el enemigo. Es decir, nos engaña con mensajes contradictorios a fin de que hagamos aquello que no nos conviene, porque es lo que él quiere. Adicciones, enfermedades, vidas y familias enteras destruidas, una conciencia atormentada, son solo algunas de las consecuencias de dejarse vencer por la tentación. Ahora, ¿cómo evitar caer en ella? Esa es la cuestión. ¿Cómo vencer el mal? ¿Cómo salir victorioso de una lucha tan terrible? Ese es el tema que yo quiero compartirles en esta noche porque creo que les puede ayudar y en realidad nos ayuda a todos. Lo primero que deseo aclarar es que aunque todos somos tentados, en realidad la tentación en sí misma no es pecado. Y quiero que esto lo tengan claro. Es decir, la tentación no es pecado. La tentación es la invitación a caer en pecado. Es importante entenderlo desde la perspectiva bíblica porque, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 14, versículos del 15 al 16, se dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Cristo fue tentado en todo, mas no pecó. Por eso la palabra de Dios nos invita a acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que en Él podemos hallar el oportuno socorro. Si Cristo, el Hijo de Dios, fue tentado y no pecó, quiere decir que la tentación en sí no es pecado. El pecado sería dejarte arrastrar por la tentación y hacer aquello que no debes. Otra cosa importante también que debemos saber es que aunque todos pequen y se excusen, en realidad nadie tiene derecho a excusarse por caer en la tentación. Si conocen el relato bíblico, cuando nuestros primeros padres cayeron en la tentación que Dios les dijo que no debían caer, ellos se dedicaron a echar balones fuera. Es decir, se excusaron culpando a otros. En Génesis capítulo 3, que es donde se relata esta historia, la historia de la primera caída, del primer pecado que cometieron nuestros primeros padres, ahí cuando, por ejemplo, cuando Dios le llama la atención a Adán, Adán se excusa diciendo, la mujer que me diste. En realidad, Adán lo que estaba era culpando a Dios. Es decir, tú me la diste, por tanto la responsabilidad es tuya. Adán estaba echando balón fuera, no estaba reconociendo su propia culpa.
Bueno, cuando Dios se enfrenta a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? La mujer le dice, la serpiente me engañó y comí. Es decir, tú creaste a la serpiente. Nuevamente, los seres humanos acabamos echándole siempre la culpa a Dios de nuestros problemas, de nuestros pecados. ¿Por qué existe el pecado? Porque Dios no lo quitó. ¿Quién hizo a la serpiente? Dios. Por tanto, la mujer estaba diciéndole a Dios, tú eres el culpable de haber hecho a la serpiente y por tanto, si ella me engañó, tú eres el culpable de que ella me engañara. Desde entonces, desde el huerto del Edén hasta nuestros días, el ser humano no ha dejado de excusarse, culpando siempre a los demás de sus pecados. A cualquiera. A los vecinos, al otro, al jefe, a la madre, al padre, al hijo, a la esposa, al esposo, a Dios. Pero no queremos reconocer nuestras culpas. ¿Por qué pusiste la prueba? ¿Por qué prohibiste comer del árbol? ¿Por qué no nos alejaste de la serpiente? Bueno, muchos se excusan, echando la culpa al diablo, ¿no? O al mundo, o a la carne, o a mil cosas. La cuestión es no aceptar la propia responsabilidad. Y eso es una debilidad. Eso es una huida infantil. El ser humano debe responder de sus hechos, de sus acciones. El ser humano no puede poner la circunstancia que le rodean como excusa para hacer lo que hace. Antes de reconocer que el pecado lo cometió él, es decir, el ser humano. Pero así somos. La mayoría en general, todos en general, aún los cristianos, culpan a otros de sus malos actos, de sus malas acciones. Y esto no debiera ser así. Desgraciadamente así es. Dicen que el diablo estaba llorando en un parque y le preguntaron, oye, Satanás, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y dice, porque los cristianos no dejan de pecar y de echarme la culpa a mí. Bueno, realmente, en muchos casos así es, ¿no? El ser humano siempre echa balones fuera. Si algo nos enseña la palabra de Dios, es que dejarse vencer por la tentación tiene consecuencias. Y esto tenemos que entenderlo. Lo importante en cuanto a las tentaciones es que debemos estar preparados para enfrentarla, porque tarde o temprano aparecerá en nuestro camino. Todos somos tentados, continuamente, a cada paso que damos. Por eso debiéramos estar preparados para enfrentar la tentación. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no tiene en cuenta cómo prepararse para evitar caer en el pecado. La cuestión no es la tentación en sí misma, sino cómo actuamos ante la tentación. Hay un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, verso 13, en el que el apóstol le dice a la iglesia de Corinto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, no hay ninguna tentación que no podamos superar. La cuestión es que debemos verla venir, debemos estar preparados. Esto quiere decir que Cristo está con nosotros. Él fue tentado en todo y no pecó. Y nos aconseja que vayamos a Él para hallar el oportuno socorro, como hemos leído en Hebreos capítulo 4, del 15 al 16. Ahora, otra cosa que debemos hacer sobre la tentación es que entendamos que se trata de un impulso. Una tentación es un impulso. Si somos capaces de frenar ese impulso, nos habremos librado de la tentación. Yo quiero mostrarles un pasaje bíblico en el que se relata cómo se produce el pecado.
¿Cómo llega la tentación? ¿Cómo la tentación se apodera del ser humano y cómo lo lleva a pecar? Quiero mostrarles este pasaje porque, conociéndolo, ustedes van a saber que es un proceso que se produce a lo mejor en cuestión de segundos, pero si ustedes conocen el proceso, sabrán que pueden frenarlo en cualquier momento. Se trata de un texto que está en la epístola de Santiago, el capítulo 1. Santiago 1, del 12 al 15. Ahí dice la palabra del Señor lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Y explica: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, y ahora presten atención, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta palabra significa deseo, cuando cada uno de su propio deseo es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, el deseo, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En este pasaje tenemos el proceso que sigue la tentación en el ser humano. Si estamos atentos, podremos frenarlo antes de que sea demasiado tarde. Aquí tenemos los términos que usa Santiago y que indican dicho proceso. El proceso que sigue la tentación. Escuchen bien, esto siempre es así. Así que si aprendemos a conocer ese proceso, como digo, podrán aprender a frenarlo para no caer en la tentación. Primer paso, dice que por nuestro deseo somos atraídos. Es decir, la tentación comienza con un deseo. Un deseo de algo que no nos conviene. Pero ese deseo surge en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos atrae. Significa que la idea nos atrae. Aquí mismo debiéramos ya tomar el control de nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Miren, porque aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, nuestra lucha es espiritual, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando surge un deseo en nuestro corazón, ese deseo empieza a atraernos. Pero si nos damos cuenta de que estamos siendo tentados, de que estamos deseando algo que no debemos tomar, que no debemos hacer, que no debemos decir, que no debemos coger, si estamos viendo ya ese deseo en nuestro corazón y esa idea nos está atrayendo, ahí mismo tenemos que frenar esa tentación. Aunque aquí no aparece la palabra tentación, una fortaleza no es otra cosa que un argumento contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué es una tentación? Sino justamente algo contrario a la voluntad de Dios. De modo que si tomamos nuestra mente y la llevamos lejos de la tentación, esta pasará rápidamente. Ahora, si nos distraemos, en vez de frenar ese pensamiento, empezamos a distraernos pensando eso, pasaremos al segundo paso, que seremos seducidos. Pero antes de llegar a ese paso, mire, tú vas por la calle y ves en un escaparate algo que te gusta, pero no tienes dinero para comprarlo. Mientras tú estás mirando el escaparate, ves que el dueño de la tienda se mete en la trastienda. Y tú piensas, me da tiempo de entrar, cogerlo y salir corriendo. En el momento en el que el deseo de tener aquello que no puedes comprar
surgió en tu corazón, ya tú deberías haberte dicho a ti mismo, no. Pero si estás pensando que el dueño se metió para la trastienda, que tú puedes coger, entrar, coger el objeto, salir, ya está atrayéndote la idea. Si tú no cambias de pensamiento, si no llevas tu mente a otra cosa, por ejemplo, a las consecuencias, y si el dueño sale, y si te coge la policía, y si no te da tiempo, y si frenas ese pensamiento, ya estás cortando la tentación. Pero si no lo haces, si sigues pensando en el tema, ese pensamiento no solo te va a atraer, sino que te va a seducir. Este es otro paso más en la tentación. Significa que la idea se ha hecho fuerte en tu mente y en tu corazón, que te seduce, que te atrae y que te convence. Te engaña, no, te va a dar tiempo, vas a poder salir a tiempo, vas a poder disfrutar de eso que quieres y que no puedes tener. Además, ¿por qué no? Si otros lo pueden tener, ¿por qué no tú? Tú no tienes derecho a tener lo que los demás. Caer en la tentación es tan inevitable como el que una embarazada acabe dando a luz. De modo que de no haberlo controlado antes, lo más seguro es que el pecado acabe siendo consumado, realizado. Eso es cuando ya caes, cuando al final haces lo que no debes. Inmediatamente, sin hacerse esperar, aparecerá el sentimiento de culpa. Solo en el momento mismo en que hayas caído en el pecado, ahí aparecerá en tu mente y en tu corazón ese sentimiento en el que no quisiste pensar antes de caer. Ya has caído, te sientes sucio, tus pensamientos, todos tus pensamientos te gritan que huyas de la presencia de Dios, que te alejes lo más posible de tus seres queridos, porque no mereces acercarte a ellos, porque Dios es un Dios santo. Todos esos pensamientos te van a aplastar como una cucaracha. Te harán sentir tan mal que desearás salir corriendo, perderte y no querer volver jamás. Pero no lo hagas, porque aún así, cuando ya hayas caído en el pecado, en la tentación, cuando hayas cometido el pecado que sabía que no debías haber cometido, Dios, a pesar de todo, Dios sigue tendiéndote la mano. Cuando tú caes, cuando tú pecas, Dios no huye de ti. Eres tú el que huyes de Dios. Él no te grita que te alejes. Eres tú el que te alejas. En verdad, Dios es santo y Dios aborrece el pecado. Pero no es menos cierto que si el impío, el pecador, se aleja del pecado, el que pecó se arrepiente de su pecado y hace conforme a la voluntad de Dios, Él está dispuesto a perdonarlo. Así está escrito en la palabra de Dios. En 1 de Juan 1:9 está escrito que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En caso de que no te arrepientas, el pecado, habiendo sido consumado, dará a luz las consecuencias. En este caso, las consecuencias del pecado es la muerte, muerte espiritual, exclusión de la presencia de Dios, muerte eterna. Esa es la consecuencia para todo aquel que no se arrepiente de sus pecados. Romanos 3:23 lo dice claramente, por cuanto todos pecaron y están excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Todo este proceso del que hemos hablado, cuando surge el deseo, cuando te seduce, cuando te atrae, cuando lo concibes, todo ese proceso puede ocurrir en cuestión de segundos. Aún así, no tienes por qué caer en la tentación. Puedes detener ese proceso antes de que dé a luz el pecado. No tienes por qué ser esclavo de tus deseos, de tus malos deseos. Puedes dominarlos. Si aprendes a dominarlos, puedes hacerlo antes de que ellos te dominen a ti. Puedes comenzar por obedecer al Señor. Primer paso para verse libre de la tentación, para vencer las tentaciones. Jesús dijo en Mateo 26:41,
velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por tanto, ese es el primer paso. ¿Cómo evito caer en la tentación? Cada día debo orar a Dios. Señor, líbrame del mal. El Señor Jesús nos enseñó a orar de ese modo. Orar para no entrar en la tentación. Porque si entras en la tentación, el proceso es tan rápido que puede que caigas antes de que te des cuenta. Por tanto, ora antes. No esperes a verte frente a la tentación para decir, no, yo la puedo dominar. No, porque no la dominarás. La experiencia te demuestra que ante la tentación caes. Por tanto, ora para no entrar en tentación. Velar significa estar alerta. Es decir, estar pendiente para darte cuenta de cuándo la tentación se acerca a ti. Por ejemplo, tienes a tu esposa, la amas, pero hay una mujer, una muchacha, que empieza a tontear contigo. Y tú la ves venir. Deberías orar para que Dios te libre de esa tentación. Señor, líbrame de caer en la tentación. Si tú te predispones para protegerte, no caerás. Pero si simplemente dices, no, yo puedo dominar la situación, y empiezas a tontear con ella, no, pero ese es broma y tal, y te justificas el mal, acabarás siendo infiel a tu esposa, destruyendo tu familia, destruyendo tu hogar. Por un rato de placer, no merece la pena. No merece la pena. Tu esposa te puede dar ese rato de placer y no necesitas a ninguna vecina. Pero si no piensas en las consecuencias, puedes caer. En Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30, Jesús dijo, y quiero que presten atención a esto, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aunque Jesús usa aquí, en este pasaje, una hipérbole, es decir, una exageración, lo que nos está diciendo es que debemos cortar con todo aquello que sea una tentación en nuestras vidas. Porque debemos entender que las consecuencias de la tentación son eternas. Tener una vida de oración te ayudará a alejarte de las tentaciones. Contar con Dios, pedirle a Dios ayuda, no hay no hay nada de malo en eso. No hay que avergonzarse de reconocer que necesitamos ayuda. También puedes llenar tu mente con malos pensamientos. O puedes escoger llenarlo de buenos pensamientos. Es tu decisión. Ahora, eso sí, depende de lo que decidas, en ese sentido, marcará la pauta de si podrás vencer tus tentaciones o si simplemente caerás en ellas. El apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, en el capítulo 3, verso 5, le dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora haced morir todas estas cosas. Si llenas tu mente de malos pensamientos, lo más probable es que antes, más antes que tarde, acabes cayendo en pecado. Si por el contrario llenas tu mente de buenos pensamientos, sin duda podrás vencer las tentaciones que aparezcan en tu vida. Si no velaste y la tentación llega, cuando sientas que estás siendo tentado,
párate, analiza lo que estás pensando. Posiblemente haya un pecado que te está atrayendo con la idea de seducirte a fin de que lo consumas. En ese momento toma control de tu mente, ponla en otra cosa. Recuerda que la tentación es un impulso que si lo retienes, pronto pasa. Ahora, quiero decirles algo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 8. Ahí el apóstol Pablo le dice a los filipenses que ellos pueden y deben aprender a controlar sus pensamientos. Les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Esto significa que nosotros podemos escoger en lo que queremos pensar. Y ahí es donde comienza la victoria. Primero en la oración, después en el control de tus pensamientos. Si escoges pensar en el pecado, pecado tendrás. Si escoges pensar en hacer lo correcto es lo que harás. Tú decides. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué tipo de pensamientos son los que predominan en tu mente? Piénsalo. Generalmente piensas en lo que te conviene o en lo que no te conviene. Miren, hubo un tiempo en el que alguien me hizo mucho daño, injustamente. Alguien me acusó de cosas terribles que yo no había hecho y era una persona muy querida por mí. Y eso me afectó tan profundamente que yo sufría porque no podía entender cómo aquella persona a la que yo amaba tanto me hubiera hecho tanto daño. Y ese rencor que yo sentía me hacía daño. Pero yo me sorprendía a mí mismo que me estaba convirtiendo en una persona amargada. Me sorprendía a mí mismo dándole vuelta continuamente a ese mismo pensamiento. ¿Y por qué? Porque no es justo, porque no debió hacerlo, porque no debió decirlo. ¿Saben? Llegó un momento en que yo me di cuenta de que me estaba haciendo daño. Y yo oré al Señor porque no sabía qué hacer. Oré a Dios y le dije, Señor, necesito verme libre de estas angustias, de estas ansiedades, de estas emociones que me amargan. Quiero dejar de pensar en esto. Quiero entregarte este tema a ti. Y Dios me dio una estrategia. Cogí ciertas tarjetas en blanca y escribí algunos textos bíblicos que no sabía de memoria. Y cuando por las mañanas yo me levantaba, yo oraba, Señor, ayúdame a que hoy no esté pensando en ese problema. Ayúdame a superar la tentación. Y copiaba un texto bíblico y me lo metía en el bolsillo. Y mientras trabajaba, cuando yo me sorprendía a mí mismo que estaba sintiéndome mal, me paraba y decía, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en lo mismo. A ver, ¿cómo era ese verso bíblico? Y entonces me podía a recitar la escritura. El Señor es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estaba recitando la escritura, la tentación pasaba. Y ya estaba tomando el control de mi mente. Ya no estaba pensando en lo que no debía. Y así fue que yo me pude librar de ese rencor, depositando esa situación en el Señor, en las manos de Dios. Yo decidí pensar en lo correcto. Y yo os aconsejo que hagan lo mismo. Os aconsejo que lean, que mediten las Escrituras. Por ejemplo, mediten el Salmo 103. Es un salmo que escribió David, el rey David. Un hombre que fue experimentado en multitud de luchas contra los deseos de su carne. Y David expresa ahí su confianza en Dios y en cómo esa confianza nos puede ayudar. Ora, llena tu mente con pasajes bíblicos. Eso puede ser una buena terapia. La cuestión es, ¿qué harás? ¿Cambiarás tus malos pensamientos por otros mejores? ¿O seguirás cayendo en las tentaciones que tan mal te hacen sentir? Cree a Cristo y serás
realmente libre, porque no tienes por qué seguir sufriendo por causa de la tentación. Ora y llena, toma control de tu mente. Eso hará que puedas controlar las tentaciones, que no tengas que caer, puedas verte libre, sentirte bien, a gusto contigo mismo. Ojalá que Dios los ayude a entender todo esto. Me gustaría hacer una oración por vosotros, a fin de que esta palabra que he compartido con ustedes, Dios os ayude a entenderla en profundidad. Vamos a orar. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das cada viernes de poder estar con mis hermanos y poder hablarles, Señor, de tus cosas, de tu palabra. Tú sabes las luchas que algunos de ellos mantienen con la tentación. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú les ayudes a entender este tema que hemos estado compartiendo, que les ayudes a entender que necesitan de ti, de orar para que tú les libres de toda tentación, que necesitan aprender a controlar lo que piensan, a no distraerse pensando en cosas que no deben, a ocupar su mente en cosas que sí les convienen. Ayúdalos, porque ayudándolos, Señor, a vencer sus tentaciones, les ayudas a acercarse a ti, Señor, a vivir una vida de libertad. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, jóvenes, ahora si alguno tiene alguna duda al respecto de esto que hemos hablado o al respecto de cualquier otro tema, estoy a vuestra disposición para responderos. Compañero pregunta, ¿es cierto que las personas que adoraban a Dagón usaban un sombrero igual que al Papa? No he entendido bien la pregunta. ¿Puede acercarte un poco más? ¿Es verdad que las personas que adoraban a Dagón usaban un sombrero igual al del Papa? Bueno, los a ver, ¿cómo se me fue el nombre? Los filisteos, que adoraban a Dagón, eran los que adoraban a Dagón. Los que usaban un sombrero parecido al Papa eran los babilonios, mientras que los filisteos eran los que adoraban a Dagón. Son dioses diferentes. ¿Okay? La Iglesia Católica tiene muchas prácticas que toma de Babilonia y también que imita del pueblo judío. ¿Cómo puedo limpiar mi alma y mi espíritu, llevarlo por los buen camino y sanar todo lo malo? Bueno, yo siempre digo que por medio de la respiración espiritual, así como respiramos normalmente, es decir, cuando respiramos nosotros absorbemos aire y parte de ese aire que recibimos lo necesita nuestro organismo para poder vivir, por ejemplo, el oxígeno. Pero hay otras partículas de ese aire que respiramos, que aspiramos, que no nos benefician, sino que nos perjudican. El anhídrido carbónico, es decir, ciertos gases que hay dentro del aire que nos hacen mal y por eso nosotros aspiramos y respiramos. Aspiramos y respiramos. Es algo que hacemos de forma natural, según dicen los médicos, los biólogos, algo así como entre 10 y 14.000 veces diarias. A mí nunca me ha dado por contar las veces que respiro en un día, pero sí que respiramos muchísimas veces, ¿verdad? Ahora, la cuestión es la siguiente.
Todos los días nosotros hacemos muchas cosas, tomamos decisiones. Unas son buenas y otras son malas. Damos pasos en la dirección correcta y otros en la dirección incorrecta. Debiéramos aprender a respirar espiritualmente como respiramos físicamente. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, como les he comentado en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios nos dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el modo en que nosotros nos deshacemos de lo malo. A lo largo del día, como digo, tomamos decisiones, hacemos cosas, decimos cosas, unas están bien, otras no. Bueno, pues cuando decimos algo que no está bien, tenemos que reconocerlo, tenemos que confesarlo. Si estamos hablando con alguien y le ofendemos y la persona se enoja y nos dice, oye, no has debido decirme eso, tenemos que decir, es verdad, lo siento, perdóname. No seguir insistiendo en el mal. ¿Ok? Cuando hacemos eso, es como cuando respiramos, hacemos cosas buenas, tomamos decisiones correctas, recibimos lo que nuestro organismo necesita, pero respiramos lo malo, lo echamos fuera. No quedarnos con el mal, no quedarnos con lo que sabemos que no nos conviene. No nos conviene tener un corazón lleno de suciedad, no nos conviene tener una mente reprobada, no nos conviene alejarnos de Dios, hacer las cosas mal, nos aleja no solo de Dios, nos aleja de nuestra familia, de nuestros seres queridos, nos aleja de todo el mundo. Las personas que obran mal, al final, son personas que acaban solas, amargadas, sin gente que quieran estar con ellos, porque obran mal. Cuando en realidad la confesión, el reconocimiento de que hemos hecho algo malo, debiera ser algo natural en el ser humano. Sin embargo, parece que no es de machos reconocer que hemos hecho algo mal. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando dejas de sentirte tranquilo? Muchas veces no nos damos cuenta de que nuestra mente no descansa. Aun cuando dormimos, nuestra mente sigue trabajando. Y si tú estás trabajando y estás haciendo un trabajo mecánico, quiero decir, rutinario, y no estás pendiente de lo que estás haciendo, sino más bien que tu mente está trabajando en otras cosas, puede hacerte sentir mal, algo que estés pensando. Lo que tienes que hacer es observarte a ti mismo. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir mal? Y bueno, lo descubrirás. Cuando lo descubras, sabrás qué es lo que tienes que hacer. Gracias. ¿Cómo le
trastoca todo orden, pero eso no significa que sea mejor. Cuando nosotros nos rebelamos contra lo que Dios ha creado, contra las normas que Dios ha establecido, el ser humano no consigue una mayor cota de bendición, de felicidad, de bienaventuranza, al contrario. Yo conozco a muchas personas y he tenido la oportunidad de tratar en consejería a muchas personas del lobby gay, homosexuales, lesbianas, transexuales, personas que tenían problemas con aceptarse a sí mismos tal y como Dios los creó. He tenido oportunidad de tratar con muchos de ellos y a algunos he podido ayudarlos, otros no han querido ayuda. Pero lo que sí he podido constatar es que esas personas que tienen una vida desordenada conforme a lo que Dios estableció, suelen sufrir mucho. Ellos aparentan disfrutar de la vida, pero en el fondo sufren mucho. Y algunos, un alto índice de suicidios se produce justamente en ese sector de la sociedad. Especialmente si han ido muy allá en esa vida. Es decir, personas que se han hormonado para ser diferentes. Hombres que quieren ser mujeres o mujeres que quieren ser hombres. Al final, eso no les da la satisfacción. Personas que han llegado a operarse para cambiar de sus genitales y al final eso no les ha dado la felicidad. Hay casos de personas que, no una ni dos, hablo de muchas personas que han llegado al suicidio después de pasar por todo ese proceso, porque pensaron encontrar una felicidad que no hallaron. Y hay personas que quieren volver otra vez al origen y que las presiones y las circunstancias se lo hacen difícil. Hay que orar por esas personas porque realmente necesitan ayuda. Gracias. Marcos 9:38, ¿a qué se refiere? Marcos 9:38. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Bueno, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Aquí vemos el celo de los apóstoles que querían que todos siguieran a Jesús, ¿no? Y si alguien no seguía a Jesús, pues se molestaban, ¿no? Es un sentimiento religioso. Hay personas que si alguien no asiste a su iglesia, pues asiste a otra, pues se siente mal con esa persona y quieren obligarlo a asistir a su iglesia porque creen que es la única. Bueno, en este caso ese sentimiento de religiosidad es lo que tenía Juan en su corazón, ¿no? Cristo le corrige, ¿no? Bueno, como dice ahí, si hace algo en mi nombre, no se lo prohíba, ¿no? Porque nadie actúa en mi nombre y después puede decir algo mal contra mí, ¿no? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Gracias. ¿Qué significa la palabra metanoia y de dónde proviene? Metanoia, justamente arrepentimiento, y viene del griego, ¿ok? Significa cambio de mente. Y ese es el quid de la cuestión, cambio de dirección. Gracias. ¿Me puede explicar Jeremías 3:1? Jeremías 3:1. Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor.
Bueno, aquí Dios le está hablando a Israel por medio del profeta Jeremías, como si Israel fuera una mujer que ha sido infiel a su esposo, ¿no? Y lo está corrigiendo al pueblo para que sea obediente a Dios, ¿no? Fiel a Dios. Okay. ¿Por qué en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra? Y en Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente. Sí, porque es parte de la literatura hebrea. Cuando se conoce la literatura hebrea, se sabe que es muy frecuente que cuando se cuenta una historia, primero se da un anticipo de esa historia y después se dan los pormenores. Entonces, Génesis 1:26 nos da el resumen, pero después en el capítulo 2 nos dice cómo fue que Dios hizo todas esas cosas. Gracias. Sí. ¿Son demonios reales Belcebú, Asmodeo y Astarot? A ver, Astarot es una diosa que era adorada por los fenicios. El otro no lo he oído bien, pero Belcebú sí es uno de los nombres que se le da al diablo, al dios de las moscas, que es lo que significa Belcebú, ¿no? Satanás, que es, digamos, quien está detrás de los demonios, es real. Los demonios son reales, son seres espirituales que Dios creó para el bien, pero que se rebelaron contra Dios y que hoy en día pues disfrutan haciendo daño al ser humano, ¿no? Pero todos ellos ya tienen claro cuál es su destino final. Ellos van a ser echados en el lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Gracias. ¿Cuánto tiempo se debe orar? La oración no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la necesidad. Es decir, no es cuestión de decir, pues tengo que orar media hora todos los días, o tengo que orar 3 horas todos los días, o como dice alguno, ¿no? Si el día tiene 24 horas, hay que orar 2,40 minutos, 2 horas 40 minutos, el 10% de las horas del día. Es una tontería. O sea, no hay ningún fundamento bíblico que nos diga eso. Es como preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que hablar con mi esposa? No, mire, es que no depende de tiempo, depende de la necesidad. Una relación no se basa en términos de tiempo. Yo no tengo que estar sentado al lado de mi esposa mirándola y pensando, bueno, es que tengo que hablarte y ahora no sé qué tengo que decirte, pero como tengo que hablarte, pues te voy a repetir esto una y otra vez hasta que cumpla el tiempo que tengo que estar hablándote. No tiene sentido. Cuando hablamos con Dios, decimos que es una relación con una persona. Dios es un ser, una persona que piensa, que siente. Nosotros pensamos y sentimos porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Por tanto, pensar que nuestra relación con Dios se debe establecer en base a parámetros de tiempo no es inteligente. La oración es una cuestión de relación. Cuando tienes algo que decirle a Dios, se lo dice. Cuando no tienes nada que decirle a Dios, no se lo dice. Pero generalmente yo personalmente, a cada rato le estoy diciendo algo. Pero yo no estoy pendiente del reloj de cuánto tiempo dedico a orar a Dios, sino simplemente hablo con Él, pues como cuando hablo con mi esposa o con mis hijos. Hablo con ellos continuamente. Otra pregunta. ¿Por qué cuando reprenden a Efraín dice que no se ha portado bien con Israel? Libro de Oseas 7:1. Porque cuando Israel necesitó el apoyo de todos sus hermanos, Efraín no acudió a la batalla. Por eso Efraín no se portó bien y fue reprendido por eso y no contó. Okay, otra pregunta dice, ¿por qué Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, versículo 13 y 14, diles que te envió yo soy? Porque cuando Moisés preguntó, bueno, ahora yo voy a casa a Faraón y le digo
Dios me ha enviado. Y como los egipcios eran politeístas, es decir, creían en una multitud de dioses, Moisés lógicamente preguntó, bueno, y ahora me van a preguntar en nombre de quién le digo que vengo. Entonces Dios le dice, mire, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el eterno, yo soy el que existo desde siempre y hasta siempre. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Yo soy el Altísimo, el Creador, yo soy el que soy, yo soy el que se ha fabricado así, el que es en sí mismo. No soy un ídolo fabricado por el hombre. Yo existo desde siempre y hasta siempre. Gracias. Esta es ya la última pregunta. ¿Quién es Jezabel? Isabel fue una mujer bastante mala que precisamente por su maldad le fue profetizado que iba a morir comida por los perros y así fue. Fue arrojada por la ventana y los perros la comieron. Era una mujer perversa, maligna, una mujer, bueno, que mereció la muerte que tuvo, ¿no? Por eso es símbolo de las malas mujeres. Por eso cuando alguien quiere señalar la maldad de una mujer, dice, es una Jezabel, ¿no? Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Una pregunta. Cuando yo oro en las noches, ahorita me ha costado mucho trabajo el dejar el cigarro, ¿no? Siempre ha sido como que mi lucha. ¿Qué cree que se me ha venido mucho miedo, no? De hecho, no puedo ni dormir porque luego siento que algo se apodera de mí muy así fuerte. Y no sé, empiezo a reprender y todo, pero pues, es más como que mi miedo, ¿no? No sé, luego hasta ve que hablan de demonios y cosas y me da cosas. No sé. Bueno, lo que debes hacer es entender el mundo espiritual que te rodea. Sabes que en el mundo espiritual hay un espíritu que es el que tiene más poder que ningún otro. Es el Espíritu Santo de Dios. La cuestión es, ¿tienes tú al Espíritu Santo en tu vida?